Bueno, si estás viendo este vídeo es porque alguien te ha compartido por Instagram una publicación o incluso la has visto tú en la que hablábamos justamente de esto. En enero facturas 8.000 euros, en febrero facturas 1.500, en marzo ya no sabes qué esperar. Y es que si te identificas con esta situación es porque tu negocio está funcionando mucho más parecido a una montaña rusa que a un sistema escalable y predecible. Y eso es lo último que te interesa. Déjame decirte que no es cuestión de mala racha, no es el mercado, es que realmente no tienes un sistema. En los próximos 10 minutos voy a estar explicando justamente cuáles son las estructuras que debes aplicar en tu negocio y cómo trabajamos nosotros para implementarlas para poder huir por completo de las emociones, de la improvisación y tener un negocio que funcione de manera predecible, estructurada y que mes tras mes puedas tener muy claro hacia dónde estás yendo. Mi nombre es Dani y junto a mi socio Ezequiel en los últimos 3 años hemos estado empezando por la parte de las ventas como closers, setters, incorporándonos en equipos, pasando después a dirigirlos, a construir y optimizar procesos de venta, a acompañar a infoproductores que partían de facturar 15, 20 mil euros a superar los 60, 80 y esto es justo lo que nos ha dado la capacidad, el conocimiento para saber cuáles son las teclas que en un negocio se deben tocar para que ocurra lo más importante y es la venta. Además en estas últimas 5 semanas hemos incorporado a una creadora que estaba sin ningún tipo de sistema de monetización con una audiencia grande de más de 150.000 seguidores y monetizando absolutamente cero en estas últimas 5 semanas aplicando nuestro método Darwin, que luego entraremos mucho más a fondo a ver qué es. Hemos conseguido pasar de facturar 0 a facturar 7.000 euros. Así que, dicho esto, si ahora mismo en tu negocio no hay estructura, probablemente estés actuando por dos palancas principales, una improvisación y otra impulsos y emociones. Y esto es lo último que te interesa si realmente quieres tener la cabeza tranquila y quieres poder confiar en que tu negocio va a crecer. Probablemente te identifiques con ciertas señales que nos pueden ayudar a entender que estás en esta situación. Punto número 1, publicas más contenido cuando ves que no entran ventas. 2, bajas el precio cuando ves que un mes va mal para poder cerrar como sea, ¿no? No sabes exactamente por qué un mes fue mejor que otro y qué ha sucedido para que, oye, uno vaya bien, otro no vaya bien. Si dejas de estar presente en tu negocio y sientes que todo se va a caer. Tienes clientes, pero no tienes un proceso documentado para repetir ese proceso y que vayan entrando nuevos clientes. Bueno, pues lo dicho, si te has identificado con alguna de estas señales es porque sin duda estás en esta situación actuando por improvisación, impulsos o emociones. Y como hemos dicho, es lo último que te interesa. Ahora, la pregunta que seguramente te estés haciendo, ok, si tengo que dejar de improvisar, si tengo que dejar de actuar por impulsos, ¿cuál es la estructura en la que me tengo que fijar o en la que tengo que construir? Para poder realmente hacer que mi negocio sea mucho más predecible. Y es que hay un punto que es súper importante que tengamos en cuenta y es que evidentemente en cada mercado no eres el primero, no eres el Cristóbal Colón que está descubriendo ese nuevo mercado, sino que ya hay gente que está teniendo resultados, que está haciendo las cosas bien y que como mínimo te lleva varios pasos por ventaja, ¿no? Entonces es fundamental que entiendas que hay una serie de reglas que ellos ya han descubierto, que ellos ya han conocido y que evidentemente son las que tú debes aplicar si quieres llegar a ese nivel, ya que si no juegas en el mismo juego es imposible que puedas competir. Así que vamos a ver cuál es la estructura base de la que parte todo. El recorrido que debes hacer o que debes tener en cuenta, el punto de partida hasta que se produce lo más importante, como hemos dicho, que es la venta, es el siguiente. Punto número 1, identificar muy bien cuál es el avatar al que te estás dirigiendo y cuál es la oferta que debes establecer para poder convencer a ese avatar. Una vez tenemos claro esto, el siguiente paso está en la parte del contenido. Debemos hacer un contenido estratégico, es decir, un contenido que vaya directamente apuntando a las necesidades, al problema, a los deseos de ese avatar. ¿Ok? Esto, si lo hacemos bien, nos va a traer chats. Para ello, obviamente, necesitamos CTAs, es decir, llamadas a la acción, publicaciones de venta, donde únicamente no estemos tratando de tocar el dolor o hablar del programa, sino realmente tratando de llamar a la acción, ¿verdad? Si lo hacemos correctamente, estaremos abriendo chats. Una vez hemos abierto chats, nuestra misión, el segundo paso, tiene que ser agendar llamadas. ¿Cómo? Pues a través de un proceso de setting. Es decir, aquí, a través de mensajes, tenemos que saber cómo guiar a esas personas que simplemente nos contactan, muestran cierto interés, a ver que realmente tú tienes una solución para su problema y que por lo tanto el siguiente paso es que agendes una llamada, ¿verdad? Una vez hemos agendado esa llamada, va a haber gente que se presente y gente que no se presente. Esto es lo que se le llama show rate, es decir, tasa de asistencia, ¿no? Entonces, habrá una diferencia, evidentemente, entre esas llamadas agendadas y las llamadas que realmente atendemos. Aquí es fundamental entrar y tener un proceso muy claro de nutrición. Ahora entraremos un poquito más a fondo. Y, por último, una vez tenemos llamadas reales atendidas,
va a haber un porcentaje, un close rate, que van a ser de llamadas que se descartan y llamadas que realmente se venden. Si te fijas, esto es como un río, ¿no? Es decir, conforme va avanzando el agua, cada vez se van abriendo caminos donde pues no pasa todo el caudal, sino que realmente es solo un porcentaje de ese agua que había en el escalón anterior la que va pasando. Entonces, esta es la estructura que debemos de tener en cuenta para construir un embudo de ventas, ¿no? Que permita al lead pasar del momento de adquisición, el momento en el que nos conoce, al momento de la venta. Esto funciona por porcentajes, es decir, cada escalón tiene unos números muy claros y unos procesos muy claros que son los que van a hacer que el lead pase al siguiente escalón, ¿ok? Así que dicho esto, ¿cuáles son las principales fugas que nos podemos encontrar si no estamos trabajando con estructura, no estamos teniendo un proceso claro durante todo este recorrido y estamos improvisando? Pues mira, hay 3 pilares claves muy claros. La primera señal es que estás recibiendo en tus llamadas de ventas lead poco cualificados. Te encuentras con mucha frecuencia leads que no conocen bien tu programa, que no tienen el dolor que resuelves tú en tu programa, que no acaban de entender muy bien ni siquiera por qué han llegado a esa llamada, que no tienen el dinero para pagarte. Y esto es un verdadero problema, porque evidentemente nuestro programa solo va a tener sentido, nuestra oferta, nuestro precio solo va a tener sentido si estamos dirigiéndonos a la persona adecuada. ¿Cierto? Al final cualquier producto high ticket, cualquier oferta high ticket, mejor dicho, se basa justamente en esto, en arreglar un problema muy concreto, una necesidad muy concreta por la que un cliente muy concreto está dispuesto a pagar, ¿no? Pero si no nos está llegando ese cliente a llamada, evidentemente tenemos un problema, ¿no? ¿Cómo o qué tenemos que tener en cuenta para poder mejorar la cualificación de esos leads? ¿O cuáles son los factores que van a hacer que haya una buena o mala cualificación en esos leads? Pues mira, principalmente hay varios. El primero que es importante que tengamos en cuenta es este, que es al final el punto de partida de todo este recorrido, el avatar. Es decir, si nosotros no hemos definido un avatar correcto, no nos van a llegar leads cualificados, ¿no? Y si nosotros con el contenido no estamos atacando a ese avatar, mucho menos. Entonces, el principal problema, o el primer problema, el primer punto donde tenemos que mirar tiene que ser a este. Si hay una congruencia real entre el avatar y la oferta a la que apuntamos y el contenido que estamos creando. Si yo tengo una oferta y he definido un avatar y estoy haciendo contenido que realmente no llama la atención de ese avatar, no puedo esperar que me lleguen leads cualificados. Y luego, yendo un poquito más hacia adelante en esa estructura, el proceso de seteo es bastante importante en la cualificación de los leads, ya que tú eres quien tiene que saber filtrar de todos los chats que abres, es decir, o que se abren, de todas las personas que muestran cierto interés o que reaccionan a tu contenido, quiénes son las que realmente tienen ese problema que tú puedes resolver y a las que tienes que dejar pasar y nutrir y cualificar durante ese proceso. Si estamos teniendo en cuenta y haciendo las cosas bien tanto en el primer escalón como en el proceso de seteo, lo más probable, bueno, no es una cuestión de probabilidad, es casi asegurado realmente, es que los leads lleguen muchísimo más cualificados. Y esto es lo que quiero que veamos, que esto no es una cuestión de azar, sino que hay palancas muy claras que son las que hacen que el negocio vaya en una dirección u otra, que pase una cosa o pase otra. Segunda fuga, muy habitual, pierdes leads por el camino. Es decir, hay gente que responde a tus historias, que responde a tus publicaciones, hay gente que se interesa, quizás esa gente incluso tiene el problema que tú puedes resolver, pero continuamente ves que estás perdiendo leads por el camino. O pierdes leads, por ejemplo, en el proceso de setting, que esto es muy normal, ya que al final, bueno, pues el proceso de setting, tengo que decirte que no es muy divertido, no es algo que la gente se divierta mucho mientras lo ejecuta, y es algo muy mecánico. Entonces es fundamental que un proceso tan mecánico, aunque tienes que ser creativo evidentemente, como es el seteo, pues lo operes de esa manera, con sistemas, procesos muy claros. Si estás improvisando en el proceso de seteo, 1000 por 1000 asegurado que te estás dejando chats pendientes, te estás dejando gente que igual podría avanzar y que está interesada en recibir una llamada y no estás prestando la atención necesaria a la conversación, o estás demorando demasiado los tiempos de respuesta, o incluso estás dándole la misma prioridad o más a leads que no tienen la misma necesidad o que no cualifican de la misma manera, ¿no? Y eso por la parte de seteo. Pero esto mismo también te puede pasar, por ejemplo,
a la hora de cuando ya tienes llamadas agendadas, gente que te pide una reagenda, que esto es algo muy habitual y que realmente, oye, pues sí que cualifica, pero por algún motivo no puede asistir a la llamada que ha agendado y te pide una reagenda. Y quizás, como no tienes procesos claros, pues en lugar de responderle o en el proceso de tratar de reagendar, te pierdes y ese lead se pierde. O incluso una vez ya se ha realizado esa llamada, el lead parece que tiene interés, pero necesita un poquito más de nutrición o necesita tratar de encajar la idea y tienes que empujarlo un poquito más después de la llamada, es decir, hacer una venta en follow-up, que se llama, y tú precisamente, en lugar de hacer esto, una vez pasada la llamada, das por hecho que ese lead no está interesado, lo abandonas y se pierde. Bueno, pues durante todo este camino estás perdiendo muchísimos leads si no estás teniendo procesos claros, mecánicos y estructurados que se repitan día tras día. Si estás improvisando, 100% seguro que no solo estás perdiendo leads, sino mucho dinero. Y esto es un verdadero problema si quieres escalar tu negocio, ya que aquí es fundamental que tengas procesos clarísimos que te permitan crecer. Y por último, tu precio asusta. Esto es muy habitual y evidentemente principalmente donde tenemos que fijarnos si sientes que tu precio asusta es en la nutrición. Es decir, primero, el lead que estoy trayendo a llamada es realmente ese lead que cualifica, que tiene el problema que yo resuelvo, que tiene ese dolor. Y segundo, una vez sabemos que ese lead tiene ese dolor, lo que es realmente fundamental, importante, es que haya un proceso claro de nutrición. Es decir, que desde que esa persona se interesa o le llama la atención nuestro trabajo, haya un proceso donde vayamos dándole la información, vayamos trabajando la mentalidad de esa persona, dándole la nutrición correcta para que llegue a nuestra llamada casi vendido y para que llegue a nuestra llamada sabiendo muy bien qué es lo que le podemos aportar, por qué realmente puede confiar en nosotros y que pues simplemente la llamada sea prácticamente un proceso donde le guiemos un poquito, expliquemos y resolvamos algunas dudas para que pueda entrar en el programa. Y esto es lo que va a hacer sobre todo que el precio no asuste, sino que si nuestro precio está realmente definido y es un precio que está validado, sea un precio que realmente funcione. Porque tenemos al lead adecuado y porque hemos ejecutado el proceso de nutrición adecuado. Bien, seguramente te hayas identificado con alguno de estos tres o incluso con las tres fugas, y déjame decirte que para que esta estructura realmente tome todavía más sentido, hay un método que nosotros aplicamos y que mencionaba al principio de este vídeo que es fundamental, y es el método Darwin. ¿En qué consiste este método Darwin? Pues básicamente lo que decía Darwin en su teoría de la evolución o lo que él descubrió es que las especies responden a una orden clara, es decir, adáptate o muere. Y esto lo que nos dice es que no sobrevive el más fuerte, no sobrevive el más inteligente, sino el que mejor adaptado está. Y si tú, que quieres arrancar, que quieres construir un negocio que facture recurrentemente 10.000, 15.000 o incluso más, 20.000, 30.000 euros y estás en ese punto, si tú no te adaptas, si tú no aplicas lo que el mercado ya ha validado, vas a morir 100%. Totalmente, ¿no? Entonces, lo que debes hacer justamente es replicar lo que ya ha validado tu mercado. Esto es lo que te va a hacer escalar sin reinventar la rueda. Esos primeros pasos no consisten en ser súper creativo, inventar nuevos procesos. Sinceramente, todo está inventado. Y justamente las personas top en tu mercado, que en todos los mercados hay gente top, ya están arriba porque han entendido cuáles son las reglas del juego. Y si han entendido cuáles son las reglas del juego, es que hay un mapa, hay unas reglas y tú debes de descubrirlas y aplicarlas en tu negocio. ¿Qué aspectos debes aplicar en tu negocio a la hora de entender esas reglas, ¿no? Pues mira, por ejemplo, aspectos muy importantes, el avatar específico al que se están dirigiendo. Esto es algo que cambia realmente por completo la forma en la que funciona una oferta. De hecho, justamente nosotros en las últimas 5 semanas hemos acompañado a una creadora que estaba facturando cero a facturar sus primeros 7.000 euros y en el proceso hicimos un lanzamiento donde los resultados fueron realmente malos. Y justamente tras ese lanzamiento, la semana siguiente aplicamos este método Darwin, analizamos realmente qué es lo que ya había validado el mercado y déjame decirte que simplemente con un pequeño giro, un pequeño cambio en el avatar al que estábamos apuntando, muy pequeñito, pero justo el ángulo que ya había validado los top del mercado, pasamos de tener resultados muy malos a facturar recurrentemente semana tras semana. Y a poder crecer realmente, ¿no? Porque hemos entendido las reglas del juego, las reglas de ese mercado. Súper importante también entender los dolores y problemas concretos que ese mercado tiene, o que ese lead tiene, perdona. Los ángulos de venta que mejor están funcionando, es decir, cuando hay un problema o cuando hay un lead que tiene una serie de problemas que responde a tu oferta, hay diferentes ángulos por los que nosotros podemos conectar con él, ¿no? Bueno, pues no todos funcionan igual, es importante que tú seas capaz de analizar cuáles son los ángulos que el mercado ya ha validado y los que parece que mejor están
están funcionando, ¿no? Formatos de contenido y estrategias de contenido. Oye, cada mercado, cada temática, cada nicho tiene formatos diferentes, estrategias de contenido diferentes, que aunque en esencia, en la estructura, como todo, sean realmente iguales, porque cualquier negocio que funcione a través de una oferta high ticket va a tener una estructura que es idéntica, luego la forma en la que se plasma es realmente diferente, ¿no? Pues es fundamental que no trates de inventar nuevos formatos, que no trates de probar cosas que nadie ha validado, sino que te fijes primero que nada qué es lo que ya está funcionando y lo apliques. Es el camino más corto para llegar a esos 15.000 euros de recurrencia, ¿no? Estilos visuales de marca, es decir, bueno, pues oye, en cada mercado hay una forma, un estilo en el que la gente suele conectar a nivel visual con el contenido de Instagram, los colores, ideas, valores que se transmiten, etcétera. Estructura del funnel y CTAs específicos, es decir, aunque un funnel, como decimos, por estructura siempre va a tener la misma lógica, en cada mercado, en cada nicho va a tener pequeñas diferencias en cuanto a cómo se aplica, ¿no? Y qué tipo de publicaciones se pueden utilizar para hacer ese paso a paso, ese recorrido del lead, y qué tipos de CTAs, de llamadas a la acción, podemos utilizar para que ese lead tome acción y realmente pues quiera avanzar dentro de ese funnel y quiera agendar una llamada, ¿no? Y por último, tipos de oferta, servicio y precios. Evidentemente, esto puede ser un error gravísimo y súper común, que es entrar en un mercado e inventarte una oferta y un precio, cuando realmente ya hay muchísima gente que está dentro de ese mercado consiguiendo resultados y que está teniendo una estructura, una oferta, un servicio, una serie de precios o una gama de precios por motivos muy claros, y es porque ya lo han validado antes. Bueno, pues si quieres ahorrarte años de prueba y error injustificados, de verdad, aplica este método Darwin y analiza qué es lo que ese mercado ya ha validado, lo que los top del mercado ya han validado, y lo que más rápido va a hacer que tú seas capaz de ponerte a la altura y de llegar a facturar esos primeros 10, 15, 20.000 euros de manera recurrente, ¿no? Y si realmente quieres que te acompañemos nosotros en ese proceso, que nosotros hagamos este análisis contigo, que seamos capaces de identificar cuáles son esas claves que te van a permitir poder jugar al mismo juego que tu competencia juega y poder ponerte a la altura muchísimo más rápido que si no aplicases este método, nosotros podemos acompañarte uno a uno, y tienes un enlace en la descripción de este vídeo para poder agendar una llamada donde conozcamos mucho mejor cuál es el punto en el que está tu negocio ahora mismo, cuál es ese mercado al que estás apuntando, y que podamos analizar juntos mano a mano y construir todo este sistema para que no tardes ni más de 2 semanas en estar a la altura de tu mercado y por lo menos aplicar todas las estrategias que ya están funcionando. Así que dicho esto, un saludo.